Ok, entonces, ayudantía número 20. Vamos a seguir resolviendo ejercicios acerca de fuerzas. Y al final se aplica como el mismo procedimiento que habíamos estado utilizando todo este tiempo. Cualquier duda, cualquier consulta, me dicen nomás. Al final estamos para resolver. Entonces, número 1. Dicen aquí, hay un bloque de masa M, es obligado a permanecer sobre una pared mediante una fuerza F. Forma un ángulo alfa con la horizontal. Cal muestra la figura. El coeficiente de fricción estático entre la pared y el bloque es mu sub S. Ok. Entonces, ahí me piden discutir las condiciones para que el cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba o hacia abajo. Determinar las fuerzas necesarias para mantener el cuerpo fijo a la pared en ambos casos en función del ángulo. Y determinar las fuerzas requeridas para mantener el cuerpo fijo a la pared. Ah, ya. Sí, el ejercicio del... bueno. Para este ejercicio, aquí, es importante tener en cuenta lo que nos están pidiendo. ¿Bien? Eh, Inicialmente, uno lo que tiene que hacer siempre es como ya, diagrama de interacciones, todo. Así, lo usual para resolver este tipo de ejercicios. Así que hagamos eso bien rapidito. Eso ya más o menos lo sabemos hacer. Entonces vamos a hacer una partida de diagrama de interacciones. Tenemos aquí solamente una fuerza, una caja y una pared. La caja, pared. Está como esa fuerza que es una fuerza externa. Eh, Nada más. Esa fuerza externa está ejercida, no sé, por una mano, por decir algo. Ah, descoordinado en el orden. Pared está como acá. Perfecto. Pared, caja, etcétera. Y podemos decir que hay una mano o algo haciendo una fuerza, y la única fuerza que tenemos acá entre la pared y la caja es una fuerza de contacto. La pared va a tener una fuerza de contacto con la caja. La caja, me falta la tierra, claro, eso es. Me falta- y además la caja va a tener una fuerza gravitacional. Entonces la fuerza gravitacional, ahí colocamos línea discontinua. Y la mano va a ser una fuerza sobre la caja. Entonces aquí vamos a tener una, dos y tres fuerzas que van a estar sobre la caja. Vamos a colocar al tiro cuál es el inventario de fuerza. Rápidamente, de este sistema. La caja entonces va a tener eh, una fuerza externa. Aquí, no dos ni tres. La primera fuerza que vamos a tener aquí va a ser esta de aquí. Por ejemplo, es una fuerza que va a ejercer, una fuerza de contacto que ejerce la pared sobre la caja. Y nosotros ya vemos que es una fuerza de contacto que ejerce la pared sobre la caja. Y generalmente le llamamos fuerza de contacto a eso. Bien, la segunda de acá es la fuerza gravitacional. Se le puede colocar fuerza gravitacional que va a ejercer la Tierra sobre la caja. Va a ser el peso de la caja. Así que creo que se me ocurre más. Y por último va a estar esta fuerza de aquí, que va a ser la fuerza que va a ejercer la mano sobre la caja. En este caso es una fuerza F nomás. Entonces, en este caso es una fuerza externa o una fuerza F nomás. Que en este caso es de contacto, porque está haciendo contacto con la caja, que ejerce algún ente externo. Eso me refiero a un ente externo, no especifica acá, sobre la caja. Esto se llama simplemente F. Ahí tenemos las tres. Hacemos entonces ya tenemos diagrama de interacciones, inventario de fuerzas. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto es sencillo. Vamos a ver aquí. Tenemos ahí nuestros ejes. Y tenemos una fuerza, si tenemos la caja como aquí al medio. ¿Sí? Una fuerza que está aplicada de esta forma. Bien. Es importante cuando uno tiene una fuerza aplicada de esta forma, uno dice, pero ¿dónde está mi centro de masa? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar. Aquí yo tengo mi centro de masa y mi fuerza está ahí. Pero, recordemos, las fuerzas se aplican sobre el cuerpo. Así que en realidad nuestra flecha iría como saliendo desde el centro de masa, de esta manera hacia allá. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra fuerza F. Simplemente, y utilizamos la propiedad de que un vectorcito se puede mover para donde él quiera. Lo movemos para acá, hacia el centro de masa, y no hay problema. ¿Bien?
pero así como para, por si quieran recordar por qué era por eso. Los vectores se mueven sin ningún problema. Así que habría una fuerza hacia allá. Tendríamos el peso que va hacia abajo. Peso. Y tenemos una fuerza de contacto. Ahora, generalmente nosotros resolvimos varios ejercicios donde estaba la condición de equilibrio que la sumatoria de fuerzas era igual a cero. ¿Ya? Colocábamos al tiro sumatoria de fuerzas era igual a cero y el ayudante de ayer probablemente vieron masa aceleración. ¿Ok? Simplemente la segunda ley de Newton. Aquí, ¿qué me pide? Discutir las condiciones para que el cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? Entonces, eso es una, ¿cómo se dice? Es una condición de si el movimiento va a ir hacia arriba o hacia abajo y no va a estar en reposo. Así que en este caso, sumatoria de fuerzas totales no sería igual a cero, sería la masa por la aceleración. Por la aceleración de la caja. La aceleración, recuerden, es un vector. Y aquí nos vamos a necesitar que haya ¿cómo se dice? Que haya un movimiento. ¿Qué movimiento nos dicen acá? Las condiciones para que un cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que, vamos a necesitar las condiciones exactas desde que pasen, desde el momento del reposo. ¿Bien? Entonces vamos a pasar del reposo. Reposo, vamos a pasar al movimiento y primero vamos a decir movimiento hacia arriba. Movimiento hacia arriba. Si se mueve hacia arriba, aquí nosotros podemos dividir en dos esta ecuación. Entonces, viendo todo esto, nosotros sabemos automáticamente de que inicialmente vamos a estar en reposo. Entonces ahí nosotros podemos colocar nuestra fuerza de contacto, como ya era usual, para que cancele las otras fuerzas que están acá. Ahí quedaría nuestra fuerza de contacto. Y ahí nosotros podemos dividirla entre la fuerza de Ross y la fuerza normal. ¿Ok? Eso. Entonces, ahora veamos. Mi parte para que mi objeto esté en reposo podemos hacer este diagrama de cuerpo libre un poco más claro. Entonces colocamos de inmediato que el peso va hacia abajo, si lo sabemos. Vamos a tener nuestra fuerza que va a ir hacia arriba, hacia la izquierda, hacia acá, hacia alguna parte. Así, pero bien grandecito. Fuerza, esta es mi peso, y la de acá va a ser mi fuerza de contacto, pero nosotros ya sabemos que esto se divide en dos fuerzas. Esta fuerza de contacto que vamos a tener acá va a ser mi fuerza de normal y mi fuerza de roce. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener mi fuerza normal hacia acá, porque la superficie está, bueno, la superficie es así, mi normal tiene que ir hacia acá. Dirá entonces mi fuerza normal, que siempre es wow, es perpendicular a la superficie, y mi fuerza de roce. En este caso, si el vector estaría hacia arriba, en este caso mi fuerza de contacto, para mantener el equilibrio, mi fuerza de roce tendría que ser hacia arriba. ¿Hacia arriba? ¿Esto está bien? No, una duda leve aquí, claro, el peso hacia abajo, esto es una fuerza hacia acá, la fuerza componente X, una fuerza componente Y. Un segundo, quiero revisar. No quiero cometer ningún errorcito aquí, que es muy importante dejarlo claro. Entonces está bien. Sumatoria de fuerza en X está bien. Sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración. Claro, tiene que ser igual a cero y pasa para arriba el cero. Ah, ya, perfecto. Aquí vamos a tener un movimiento hacia arriba. Aquí me falta mi fuerza de roce. ¿Es necesario que esté la fuerza de roce? Claro, porque va a estar chocando contra la pared. Ya. Mm, ya, libro. Porque el roce es cuando hay el movimiento. Eh, Roce estático. Claro, el roce. El contacto hacia abajo para que me dé esta condición. Cuando el otro va, la fuerza de roce sería hacia arriba. La fuerza de roce se va a poner a mi movimiento. Entonces, si yo quiero inicialmente de que se mueva hacia arriba, mi fuerza de roce iría hacia abajo. Ahí está el detalle. Entonces, aquí está fuerza de contacto.
eh, esta fuerza de contacto increíblemente iría hacia abajo, claro, porque tiene que cancelar la fuerza de roce que iría hacia abajo. A ver, veamos entonces. ¿Cómo funciona? Tiene que haber una normal por acá. Ahí. ¿Ya? Y tiene que haber una fuerza de roce. Ahora, mi movimiento, cuando yo creo que se empieza a mover, porque ahí tengo el coeficiente de roce estático entre la pared y el bloque, es mu sub s. Ese coeficiente de roce estático me va a decir la fuerza de roce que impida que me mueva. Bien. Entonces, y cierto, no lo noté en ninguna parte. Voy a anotarlo aquí al ladito. Fuerza de roce. Fuerza de roce es igual a un vector. No tiene mucho sentido. Tiene que ser el módulo. Fuerza de roce tiene que ser mu sub s multiplicado por la normal. No es con vectorcito porque nuestra normal va hacia acá. Nuestro vector de roce no puede ir hacia acá. Es una fuerza de roce, por eso es como esto para el módulo. ¿Ok? Ya, ahora, si queremos que se mueva hacia arriba, entonces vamos a tener una fuerza de roce que nos va a impedir el movimiento, es decir, nuestra cajita va a estar hacia acá, yo estoy realizando esta fuerza para acá, va a superar el peso, pero va a haber una fuerza de roce. Entonces, si hay una fuerza de roce, esa fuerza de roce iría hacia abajo, coloquémosla en el arco. Hacia acá. Así que voy a tener mi fuerza de roce que va a oponerse a mi movimiento. Ah, claro, porque aquí tengo una fuerza externa. ¿Ya? Entonces mi fuerza de contacto en realidad iría de una forma para acá. Eso no. Pero eso va más allá. Aquí tenemos nuestro gráfico y nuestra fuerza se va a dividir en dos componentes. Nuestra componente en X, fuerza en X, y nuestra fuerza en Y. ¿Ya? Entonces de ahí podemos sacar sumatoria de fuerzas en el eje X, por ejemplo, fuerzas en X. Y esto lo hacemos, lo pueden ya hacer con la forma vectorial, que sería normal más f de x, o pueden hacerlo así al tiro, sumatoria de fuerzas en x igual a cero. Igual a cero. O lo hacen sin la flechita, pero ahí tienen que fijarse en el módulo de los vectores. ¿Ok? Entonces aquí la normal eh, sería como positiva y el otro negativo. Sería normal más la fuerza en x. Ah, pero la fuerza en x, si lo tomamos fuerza en x, sería igual al módulo de la fuerza en tongo, y ese módulo puede ser negativo. Bien. Es importante de que noten qué es lo que van a estar sacando. Si es por la dirección, eh, pueden tener el signo dentro o pueden tener el signo fuera. Realmente, porque igual estuve viendo eso un poco más a fondo, mientras se atengan a la forma que lo estén haciendo y sea consistente con el resultado final, no hay problema. ¿Bien? Así que aquí algunos le colocan, claro, n más fx para que me dé igual a cero. Que definieron mi f de x es igual a f de x en itongo. Y me queda que entonces mi normal va a ser igual a menos f de x. ¿Y cuánto es el módulo de mi fuerza en x? Bueno, esto depende del ángulo de la fuerza. Me dijeron de que este ángulo tiene que ser alfa. Entonces me dijeron que el ángulo de aquí es alfa. Y eso se repetiría. Si este ángulo era alfa, está aquí. Entonces se me va a repetir ahí por ángulos opuestos. Ok. Entonces, ahí tendría f de x. Entonces mi f de x con el f grande tendría yo mi módulo de la fuerza. Es decir, tengo que mi fuerza es igual a el módulo de mi fuerza, o el módulo de mi fuerza, o la dirección en la que da la fuerza. Entonces tengo eso, va a ser simplemente el módulo. Entonces mi componente X, mi componente X va a tener que ser el módulo de la fuerza, multiplicado por el coseno, sí, el coseno de alfa. Coseno de alfa. En este caso, me quedaría entonces, empezamos acá, f de x, la normal va a ser igual a menos, eh, f de x aquí el negativo está, no, sí, no hay problema. F ahí, multiplicado por el coseno de alfa. Ok,
Entonces ahí tendríamos el valor de nuestra normal, que sería el módulo de fuerza por mí. Ahora, esto, esto aquí no tiene como en consideración como el signo negativo. Ahí, entonces ahí como que tendrían que arreglarlo. Entonces, ahí si ustedes lo hubieran hecho de la siguiente forma, a como que, va a ser una fuerza negativa y su módulo va a estar así, es decir, como el módulo de F va a estar ahí. Ahí entonces cambiaría todo, aquí les quedaría un menos, aquí les quedaría un más, aquí les quedaría un más, y ahí me quedaría una normal positiva. Entonces, realmente el ajuste final siempre se hace aquí, cuando están revisando, y si ustedes les conviene mejor hacerlo de esta manera, es decir, la fuerza F es igual a una fuerza negativa porque apunta hacia la izquierda, que tiene un módulo, les recomiendo entonces que los hagan así. ¿Ya? Eso. Entonces, esto era menos, esto era más, y más, si se hace de esa manera. Entonces ahí me queda la normal, es igual a f por el coseno de alfa, f por el coseno de alfa, y esto es cero, porque el objeto no se va a mover en el eje X no hay problema, y hacemos sumatoria de fuerzas en el eje. Entonces, sumatoria de fuerzas. Entonces aquí me quedaría en el eje Y que tengo. Voy a tener mi componente Y, entonces, en este caso es positiva, así que usamos esa nomás, F en Y, no me fuerza en Y, menos mi fuerza de roce, menos mi peso. ¿Bien? Y esto tiene que ser igual, inicialmente a cero, pero si uno tiene esto igual a cero, no va a llegar a mucho realmente. Uno, pero aquí esto, como vamos a necesitar que se mueva hacia arriba, necesitar que sea igual a la masa por la aceleración en el eje Y, en este caso. ¿Bien? Entonces necesitamos de que la masa por la aceleración, es decir, la fuerza resultante para que esto se mueva hacia arriba, para que rompa la fuerza de roce, va a tener que ser mayor a cero, para que haya un movimiento positivo. Entonces aquí empezamos a reemplazar. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza en I? Bueno, eso es por el seno de alfa, así que sería el módulo de la fuerza, seno de alfa, menos la fuerza de roce. La fuerza de roce es el roce estático multiplicado por el valor de la normal. ¿Y cuál es el valor de la normal? Es esto de acá. Entonces sería por el módulo de la fuerza por seno de alfa y menos el peso. El peso es la masa multiplicado por la aceleración de grado. Por ejemplo. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, pero no necesitamos igualarlo de ahí, sino que necesitamos solamente de que esto nos vaya a dar mayor a cero, para que la aceleración sea positiva. Entonces, si A de I es mayor a cero, entonces el movimiento de ese hacia, digamos, que eso es positivo, entonces todo esto es positivo porque la masa es positiva, entonces necesitamos que todo esto de acá sea mayor a cero. Entonces, de aquí, ¿qué nos conviene sacar? Entonces, veamos qué conocemos. La fuerza la vamos a aplicar nosotros, eso es de ahí. El coeficiente de roce va a venir dado por el problema. Eh, el ángulo va a ser dado por la fuerza que nosotros tenemos, la masa está y la gravedad está. Entonces aquí lo que uno puede hacer es decir cuánto va a ser la fuerza con la que voy a tener que aplicar yo para que me dé una fuerza, ¿cómo se dice? Simplemente despejar la fuerza, despejar el valor de la fuerza, para encontrar una relación. Entonces aquí nosotros podemos factorizar la fuerza, está en este sumando y en este sumando me va a quedar. Y voy a aplicar al tiro para ahorrarnos el espacio, el módulo de la fuerza. Simplemente se quede como la fuerza. Si no, nos ahorramos todo esto. Entonces va a quedar fuerza multiplicado por el factor. Entonces, factor de aquí. Este tiene el seno de alfa. Entonces me va a quedar seno de alfa. Y aquí tengo el mu sub s multiplicado por el coseno de alfa. Así que tengo menos mu sub s por el coseno de alfa. ¿Bien? Y en este caso, menos mg me quedaría. Menos mg, que eso va a ser simplemente el peso. Y esto va a ser mayor a cero. Entonces, si yo necesito que esto sea mayor a cero,
mg es un valor que voy a conocer, porque voy a conocer la masa del objeto. Así que de ahí podemos despejar. Pasamos multiplicando, sumando esto al otro lado. Y después como vemos qué pasa con eso. Entonces me quedaría f por el seno de alfa menos un factor por el seno de alfa mayor a mg. Entonces la fuerza que voy a necesitar, vamos a pasar dividiendo esto por acá. El ángulo alfa, aquí hay un detalle con este mu. Con este factor uno quiere que sea mayor al peso o quiere que esta respuesta sea positiva. Entonces, esto de acá necesitamos de que no sea negativo. Porque si esto fuera negativo, uno al pasar restando pasan cosas. Claro. Entonces el seno de alfa tendría que ser mayor a mu por coseno de algo. Ah, y el mu cumple ciertas condiciones, sí. Entonces pasamos dividiendo esto. Y queda, la fuerza tiene que ser mayor al peso dividido en este factor de acá, que es el seno de alfa menos mu sub s por el coseno de alfa. No, no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces ahí me quedaría una condición para que se moviera hacia arriba el objeto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Y- Más o menos. Ya, no hay problema. Entonces, esa va a ser mi condición para que el cuerpo esté a punto de deslizar. Y desde aquí uno igual podría sacar el ángulo eventualmente, si es que quisiera. Si uno tuviera una fuerza, ahí va a depender, la fuerza va a depender del ángulo. Igual. Son variables todas, así que no hay problema en rellenar. Eso era para que cuando fuera hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa si quiero del reposo ir hacia abajo? Entonces, del reposo hacia abajo, veamos qué tal. Entonces, el, esto va a ser muy similar. Voy a llevarlo por acá. Sin embargo, lo que va a cambiar aquí es que ahora la fuerza de roce que uno va a tener va a ser hacia arriba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque necesitamos un movimiento que vaya hacia abajo. Bien, aquí nos dicen que está a punto de deslizar hacia abajo. Entonces, de aquí vemos. Entonces, esta fuerza de roce de aquí ya no se va a aplicar. Entonces, sigue siendo solamente el peso para acá. ¿Mm? Ahora vamos a tener una fuerza de roce hacia arriba. ¿Por qué? Necesitamos que se rompa este roce estático. El roce estático se rompe cuando se empieza el movimiento. Así que vamos a tener mi fuerza de roce. Ok. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual, no va a cambiar mucho. Entonces, de ahí es lo mismo. Sumatoria de fuerzas en el eje X me va a quedar la normal menos el roce, menos la fuerza de roce. Discúlpeme, la normal menos la fuerza en el eje X, solamente así sin módulos. Entonces me quedaría la normal es igual a F por el coseno de alfa. ¿Ok? Ahí estaría. Ahora me falta la otra parte del ejercicio que al final es la sumatoria. O sea, me queda sumatoria de fuerzas en el eje Y, será igual a cero. Va a tener que ser igual a la masa por la aceleración en I, pero ahora mi aceleración en I va a tener que ser negativa. Entonces, si esto es negativo, todo esto va a tener que ser negativo. Por lo tanto, se va a tener que cumplir ahora que todo esto va a tener que ser menor a cero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas en el eje Y? Bueno, aquí tenemos nuestra fuerza en el eje Y. Vamos a tener la fuerza en I, ahora solamente en módulo, y la fuerza en I, bueno, anotemos todo. Fuerza en I menos la fuerza, no, más la fuerza de roce, menos el peso, es igual a la masa por la aceleración en I, se me da cero. Y esto de aquí, ¿cuánto es? La fuerza en I es la fuerza multiplicada por el seno de alfa, más la fuerza de roce, que es mu, es su S multiplicado por la normal, y el valor de la normal es F por el coseno de alfa, coseno de alfa, menos el peso, que es mg. Y esto tiene que ser igual a esto de acá, que tiene que ser menor a cero. Así que sacamos esa parte. De aquí, entonces, podemos despejar nuevamente el mg con todo lo demás. Entonces, la fuerza
factor del seno de alfa, seno de alfa, más mu sub s por el coseno de alfa. Es un factor puramente geométrico, porque adentro tiene ángulos y un factor del sistema. Esto va a ser menor a mg. Vamos el mg a otro lado, no hay problema. Y esto tiene que ser positivo, para que entonces nos quede que la fuerza va a tener que ser menor al peso, dividido en el seno de alfa más el cociente de roce, el coseno de alfa. Ahí está. Entonces, es muy similar si lo ven con el anterior, con este de aquí. Solamente que cambia al final el signo abajo, cambia la fuerza, la dirección de la fuerza normal. Discúlpenme, la dirección de la fuerza de roce, que eso lleva al cambio de este factor, y este menos que está acá. Ya. Entonces, ahora, si tenemos esto de acá, me piden determinar las fuerzas necesarias para mantener el cuerpo fijo a la pared, en ambos casos, en función del ángulo. Ya, entonces, bueno, eso fue lo que hicimos, ¿no? Claro, entonces la fuerza necesaria para mantener el cuerpo fijo en la pared, esto va a suceder. Pero aquí nosotros sacamos que era menor de cero, para que haya movimiento hacia abajo, ¿ya? Pero si yo quiero que en ambos casos, es decir, cuando esté a punto de deslizar hacia arriba, yo voy a necesitar una fuerza, aquí en este caso, que se me equilibre. Es decir, que en vez de que sea mayor a cero, esto va a necesitar que sea igual a cero, ¿bien? Aquí no me sería una desigualdad, porque yo necesito que al final todo este factor de aquí sea igual a cero. Entonces, si necesito que sea igual a cero, simplemente es colocar un igual a esta ecuación de acá. Entonces voy a tener mi fuerza, que va a ser esto de aquí, necesario para mantener el cuerpo fijo en la pared. Entonces, al final me queda lo mismo nomás. Me va a quedar entonces, mi fuerza va a ser igual, en el caso 1, a mg, partido por el seno de alfa, menos, porque, sí, menos, mu sub s coseno de alfa. En el caso 2, y es lo mismo, solamente aquí me queda con la fuerza va a ser igual a m, que digo, es lo mismo, seno de alfa, más el m sub s coseno de alfa. Está ahí. Ya no me piden sacar una razón de las fuerzas requeridas para mantener el cuerpo fijo a la pared. Bien, ¿por qué me piden la razón de las fuerzas necesarias para mantener el cuerpo fijo a la pared? Al final esto me va a dar un valor, me va a dar ¿cómo se dice? Una razón puramente con ángulos y con el coeficiente de Ross. Entonces uno puede sacar ciertas cosas eventualmente. Entonces, mi 3, la razón de las fuerzas requeridas, aquí entonces colocamos la fuerza, no sé, llamamos esta fuerza 1, llamamos esta fuerza 2. Sería una razón, simplemente es una división, así que F1 dividimos fuerza 2, esto va a ser igual. Esto dividido en esto. Así que me quedaría, digamos, eso. Dividido. Ahí, ahí. El MG se me va a cancelar, se me va a ir, me va a quedar solamente, eh, ¿cómo es esto? Esto, sí, claro, este pasa dividiendo, y este que está dividiendo abajo pasa multiplicando arriba. Me quedaría aquí, dividido por esto de acá. Entonces ahí tendría mi fuerza 1 partido mi fuerza 2. Me daría este factorcito de acá, que es un factor geométrico, seno de alfa y seno 9. ¿Se podría hacer algo eventualmente con esto? Seno alfa se cancelan. Me queda menos 0, alfa igual a 0. No sé, comprobando un detallito ahí de esa forma. Sí, en realidad estos ejercicios son bien curiosos, ¿sabes? Me dicen que está potente el ejercicio.
Eh, son bien curiosos, pero para que no se me asusten, bien, yo les digo, hagan su, sí, ordenadito nomás, diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, establezcan aquí como su paso 3 o en este caso, si este fuera su paso 1, su paso 2 y su paso 3, en el paso 4, digan qué es de reposo, movimiento hacia arriba. ¿Qué es lo que es? Porque al sacar eso, les van a dar qué tipo de ecuación de Newton van a usar. En este caso van a utilizar como 3 fuerzas igual a 0 para el eje X, porque en el eje X no se va a mover, y en el eje Y es donde me dicen, ah, quiero que se mueva hacia arriba. Y su movimiento hacia arriba, en este caso, me voy a tener que necesariamente va a ser un movimiento con esta fuerza y tiene que ser positivo. Y es la única forma que yo sé que sea un movimiento hacia arriba, con Ross. Y de ahí el resto en realidad es como ya álgebra, tener cuidado con los signos y sacar algo. En este caso, sacar la fuerza necesaria, me dio así. Eh, Bien. O sea, la 1 al final, discutir las condiciones para que el cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba. Al final, eso es, que está a punto de deslizar hacia arriba es solamente esta parte. ¿Bien? Es decir, masa por aceleración a punto de deslizar hacia arriba significa de que pasa desde una sumatoria de fuerzas n igual a cero, es decir, equilibrio, a que esto sea mayor a cero, es decir, y ahí me sale todo el resto que está acá. Bien, eso. Ah, ¿alguna duda, alguna consulta? Eso para allá. No. Pero con esto tienen, no se preocupen. Bien. Y si no, igual este ejercicio ya lo, comillas, ya lo hicimos. Salen datos importantes de por aquí. Ah, este ejercicio de las tensiones, lo recuerdo. Siguiente ejercicio. En el sistema mostrado en la figura, un cuerpo de masa M está suspendido por dos cuerdas ideales y se mantiene el equilibrio en posición con un ángulo alfa. Determinar la relación entre las tensiones, determinar el valor de las tensiones, tensión 1, tensión T, T1, T2, si el ángulo es 45 y la masa es de 1 kilogramo. Entonces, esto es un ejercicio bonito de fuerza, es un ejercicio típico. ¿Ya? Entonces, ya podemos hacer rápidos y veloces, diagrama de interacciones y todo, pero en realidad eso ya lo sabemos. Nos va a decir aquí está la caja con las cuerdas, con todo, y la gracia de las tensiones es que las tensiones en una cuerda son iguales. Se aplica lo mismo en realidad. La tensión en una cuerda no es atada. Por ejemplo, si yo tengo mi tensión 2, vamos a decir, un objeto, no sé si se lo dieron, pero se va a dar. Si aquí una tensión, y está el objeto 1 y el objeto 2, entonces la tensión que hace el objeto 1 sobre la 2 tiene que ser igual a la tensión que ejerce el objeto 2 sobre la 1. ¿Bien? El módulo. Realmente eso se le llama. ¿Bien? Pasan que son igual ¿son un par acción y reacción? No es un par acción y reacción. Es un poquito más complicado que eso, claro, porque al final lo importante es que se mantiene con la tensión es constante. ¿Ok? Entonces veamos ahora nuestro ejercicio. Copiamos nuestro grafiquito. ¿Está? Veamos que también lo podemos hacer. Entonces tenemos para la 1, aquí determinar la relación entre las tensiones. Entonces, pasemos de inmediato al diagrama de cuerpo libre porque ya nosotros sabemos resolver estas cosas. Vamos a tener entonces aquí, vamos a hacerlo un poquito más grande nomás. Acá, esto para acá. Va a tener 45 grados, sobre lo que me dijeron alfa igual a 45, sí. Así que van a ser 45 grados. Entonces vamos a tener aquí una tensión 2. Vamos a tener una tensión T, como de este punto de las cuerdas. Ese punto del medio aquí vamos a tener una tensión. Entonces aquí la tensión T. La tensión T, uno la puede sacar aquí con la caja. La caja va a tener una masa M. No me dicen nada más. Ah, me dicen que es 1 kilogramo después. Pero después rellenamos. Ahora resolvemos con un puro, claro, ángulos y todo. De ahí rellenamos para el ejercicio 2. Eso todavía no. Masa todo. Entonces, una relación entre las tensiones. La tensión 2, aquí la podemos sacar en cada una de sus componentes.
va a ser aquí mi tensión 2 multiplicado por el coseno de alfa, va a ser esta componente, o simplemente su módulo, y que va a ser mi tensión 2 por el seno de alfa. Así tendríamos como nuestro vector. Y eso es la dirección y todo con la dirección J. Ok. Ahora podemos sacar entonces nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces hacemos el tiro. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuánto es? En el eje X vamos a tener T2 por el coseno de alfa, menos T1. Esto tiene que ser igual a 0 porque está en equilibrio. Nos dijeron específicamente que está en equilibrio. Y de ahí podemos sacar una relación entre tensión 1 y tensión 2. Mucho dado, creo. ¿Sí? Ahí va a depender del ángulo, así que podemos decir, por ejemplo, que tensión 1 va a ser igual a la tensión 2 por el coseno de alfa. Tenemos algo. Eso nos puede servir. Siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, si tenemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, eso va a ser. En el eje Y tenemos T2 seno de alfa, eso es positivo, así que no hay problema. T2 por seno de alfa. Menos la tensión de acá. Ahora, la tensión de acá tiene que ser tal cual en este punto para que va a ser igual al peso. Pero en realidad uno tiene que ser como, entre comillas, otro diagrama de cuerpo libre para acá. Uno va a tener en la caja, eso es lo estricto, va a tener el peso aquí uno, uno va a tener la tensión T. Ahora, si se dan cuenta, la tensión T que yo tengo acá es una tensión que va hacia abajo, en esta parte. Por aquí mi tensión T es una tensión que va hacia arriba, pero cumplen, porque es una cuerda que al final el módulo es el mismo. Así que yo lo coloco T nomás. Esa es la gracia de las cuerdas. Y de aquí, como tiene que ser que la sumatoria de fuerza igual a 0, me va a quedar sumatoria de fuerzas ni igual a 0. Entonces me va a quedar que la tensión menos el peso es igual a 0. Entonces en el módulo de la tensión es igual al peso. Pero que es algo igual como que uno siente, de que si uno le coloca un pesito al fondo de la cuerda, ¿con qué tensión me va a tirar la cuerda? Con el mismo peso que tenga, ¿no? Pero es bueno igual colocar. Entonces esto va a ser ahí, menos la tensión que va hacia abajo, pero la tensión es igual al peso. Si tenemos tensión. Y ahí tenemos, reemplazamos T2, T2 por seno de alfa es igual a... un segundo. Y esto tiene que ser igual a 0, porque está en equilibrio. Ahí sí. T2 por menos el peso, igual a 0. Entonces ahí tengo que mi tensión 2, por ejemplo, aquí me conviene acá. A decir uno lo debe conocer, no sé realmente, lo que conozco aquí es el peso. Si conozco el peso, entonces me conviene sacar la tensión 2. Mi tensión 2 va a ser eh, P dividido en el seno de alfa. Entonces, el peso lo voy a conocer, el seno de alfa depende del ángulo, y ahí me va a sacar mi tensión 2. Conociendo mi tensión 2, como ya conozco el ángulo, voy a poder sacar mi tensión 1. Y con eso estaríamos por ahora. ¿Alguna consulta, alguna duda? Eso sería como con los módulos de las tensiones. Eso lo vamos a aplicar después. Entonces, ahora me piden para un ejercicio ya reemplazando. Determinar el valor de las tensiones T de 1, T2 y el ángulo es 45 y la masa es de 1 kilogramo. Entonces, alfa es igual a 45 grados y masa es igual, wow, esa me salió muy mal, masa es igual a 1 kilogramo. Entonces, reemplazamos. Mi tensión T va a ser igual a mi peso. Eso ya lo dijimos en valor. Entonces, si mi tensión T es igual a mi peso en valor, ¿el peso cuánto es igual a la masa por la gravedad? En este caso, inicialmente yo coloqué aquí estoy hablando de módulos, en esta parte. Así que M por G sería 1 kilogramo multiplicado por menos 10, pero como es el módulo serían 10. Sería entonces 10 newtons igual a 10. Ese es el módulo de mi tensión, igual a 10 newtons. Y entonces ahí tendremos eso. Y recuerden, la tensión es un vector, así que mi vector tensión, ¿cuál sería? En este caso, no sé, en la tensión de acá, en ese gráfico, mi tensión sería entonces 10 newtons en menos J. Bien, si va hacia abajo. Ahora, si fuera en la tensión de acá, serían 10 newtons, pero hacia arriba, en J. Con estos dos datos, uno se queda. Tendríamos el valor de tensión. Ahora saquemos otra cosa. Si tenemos la tensión, tenemos el peso, podemos sacar cuánto vale la tensión 2. La tensión 2 va en diagonal para allá.
pero nos interesa el módulo inicialmente. Ahí se puede sacar algo interesante. Entonces la tensión 2 va a ser igual al peso dividido en seno de alfa. Eso va a ser igual. ¿El peso cuánto es? 10 newtons. Módulo, estamos trabajando solamente con módulo. Dividido en el seno de alfa. El seno de 45, ¿alguien recuerda cuánto es el seno de 45? Si no lo recuerdan, hagan rápidamente su cuadradito, así, así. Recuerden que esto es 45. Esto es como un cuadradito dividido en 2. Así que si esto es 1, si esto es 1, esto es 1, esto tendría que ser raíz de 2. Y uno entonces que el seno de 45 tendría que ser el cateto opuesto partido por la hipotenusa, 1 partido en raíz de 2. Es que no se acuerda. Se me quedaría 1 partido por raíz de 2 acá. El final es raíz de 2 por 10 newton. Bien, esa sería mi tensión 2. Y el ángulo es 45. Ah, de ahí nosotros podemos sacar el vector de una forma un poquito más bonita. Eh, y la tensión 1, o no, mejor saquémosla al tiro. Recordemos entonces, nuestra tensión 2, ¿cómo se hace? La tensión 2 vector, ¿cómo es? Va a ser mi tensión en X por disculpe, mi tensión multiplicado por el coseno de alfa en itongo, más mi tensión por el seno de alfa en j tongo. En este caso alfa es 45, así que no hay problema con eso. ¿La tensión cuánto es? Tensión 2 en módulo, aquí nosotros sacamos el módulo si se dan cuenta, es raíz de 2 por 10 por coseno de alfa. O sea, aquí uno puede arreglar. T, esto es T, la tensión, perdón, perdón. Esto sería tensión 2 es raíz de 10, disculpe, 2, raíz de 2 por 10 newtons por el coseno de alfa. En este caso, coseno de alfa es... ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me perdí. Sí, 1 partido en raíz de 2. Así que me va a quedar aquí. Ahora tenemos raíz de 2 por 1 partido en raíz de 2. En newtongo, todo eso va a estar en newtons, más la tensión 2, que sigue siendo 2 por raíz de 2 por 10, por el seno de alfa, que sigue siendo 1 partido en raíz de 2. Y esto en j tongo. Tensión 2 vectorial. Se me cancela esto de acá, se me cancela esto de acá. Me quedaría tensión 2 es igual a 10 en itongo más 10 en j tongo. Y esto me va a dar en newtons. Entonces ahí yo tendría mi vector T2 como vector. ¿Bien? Esto lo hice descomponiendo de esta descomponiendo de esta manera. De esta manera usual que se usa para para descomponer un vector en sus componentes. Es su módulo multiplicado por el coseno del ángulo en el que está aquí. Este ángulo de aquí es 45. Ya, entonces ahí tenemos T2. Y me falta mi tensión T1. Entonces aquí voy a dejarlo. Ya. Así que voy a tener para mi tensión T1. Tengo mi ecuación de acá, creo. T1 es igual a T2 por el coseno de alfa. Entonces T1 es igual a T2 por el coseno de alfa. ¿Esto cuánto es? T2 es raíz de 2 por 10 por el coseno de alfa, 1 partido en raíz de 2. Entonces T1 va a ser igual a 10 newtons. ¿Y en qué dirección? Bueno, mi vector T1 va hacia la izquierda, en este caso desde el punto central, que sería 10 newtons menos y todo. Ahí estaría. Ok. Y tendríamos entonces el valor de las tensiones y dependiendo de la masa y todo lo que estamos. ¿Una consulta, alguna duda? No, sigamos con el siguiente ejercicio para terminar. Me quedan dos. Acá. Ejercicio número 3. Un cuerpo de masa M se sostiene por medio de cuerdas como se muestra en la figura. Ya. Si en el punto P, donde convergen las cuerdas, hay un anclaje y se pudiese deslizar, ¿cuál sería la magnitud final de las tensiones en equilibrio? Se mantiene fijo los puntos de amarre en el techo. Ya. Entonces primero me piden encontrar relación entre las tensiones de las cuerdas y sus magnitudes. Entonces aquí hay que hacer simplemente el diagrama de cuerpo libre, aquí no es necesario, ya conocemos cómo usar eso. Entonces aquí vamos a tener nuestro punto, aquí.
vamos a tener una tensión hacia abajo. Vamos a hacer este gráfico azul. Abajo de la tensión, este es nuestro cuadro, nuestro cuerpo. Va a haber un ángulo alfa. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahí coloquemos una pared. El ángulo beta es arriba, que es distinto. Un poquito que son distintos. Aquí me dicen que aquí tengo mi ángulo alfa está aquí. Y si mi ángulo alfa está ahí, yo inmediatamente puedo decir así, pa, una recta, o sea, aquí se me repite mi ángulo alfa. Estas propiedades que vimos, si yo tengo mi ángulo beta aquí, se me repite automáticamente mi ángulo beta acá. Eso es súper útil, por eso vimos tanta geometría. Porque de ahí podemos sacar las componentes. Aquí tenemos nuestro punto P. Entonces tenemos, nuestra tensión 1 va a ser la de acá, nuestra tensión 2 va a ser la de acá, y nuestra tensión 3 va a ser la de acá. Tomamos ¿cómo se dice? Un diagrama de cuerpo libre desde acá, nuestra tensión 3 va a ir hacia acá, nuestra tensión 1 va a ir hacia acá, y nuestra tensión 2 va a ir hacia acá. ¿Ok? Tenemos una masa N. Entonces ahora realicemos al tiro descomposición en sus componentes. Entonces aquí si esta es mi tensión 2, voy a tener para acá mi tensión 2 por el coseno de beta, en la dirección que corresponde. Para acá arriba voy a tener T2 por el seno de beta. ¿Ok? Digamos que este es 1. Entonces voy a tener acá, en mi dirección de acá va a ser T1, T1 por el coseno de alfa. Es un módulo, pero como está negativo, le colocamos un menos al tiro para ahorrarnos el cacho del signo. Y va a haber una tensión 1 hacia arriba. ¿Vale? Colocarla al ladito, pero se sigue tomando por lo mismo. Va a ser T1 por el seno de alfa. Es positivo, así que no hay problema con eso. Bien. Entonces, hacemos nuestra sumatoria de fuerzas igual, no sé, en el eje X, por empezar. En el eje X, ¿qué tenemos acá? Donde está la tensión 2, tenemos T2 por coseno de beta. Entonces, T2 coseno de beta. Voy a probar un poquito más a la izquierda. Creo que le falta un espacio. Sí. Ahora sí, la teoría de fuerzas en X va a ser igual a T2, T2 por coseno de beta. Y así, no, a veces igual es bueno con los colores. Se me olvida a veces. Con los colores uno queda más claro. Menos, en el eje Y, ¿qué más hay? Menos T1 por el coseno de alfa. Entonces va a quedar menos T1 por el coseno de alfa. Entonces, esto sería igual a cero. Ah, no, no. ¿Sería igual a cero o no? ¿Está en equilibrio? Sí, igual a cero. No hay problema. Y de ahí podemos sacar una relación entre las tensiones con los ángulos. Pero todavía no lo ocupamos. Hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces aquí tenemos las dos de acá, y mi tensión 3. Entonces voy a tener, en verde este 2 por el seno de beta, este 2 por el seno de beta, menos, no, más T1 por el seno de alfa. Y ahora se le va a restar el módulo de tensión 3. Eso va a ser aquí, menos T3. Esto tiene que ser igual a cero porque está en equilibrio. Ahora nosotros con T3 sabemos qué pasa. Sabemos que aquí vamos a tener T3, peso, sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿no? Que T3 menos el peso es igual a cero. Entonces T3 en módulo va a ser igual al peso, que es igual a la masa por la gravedad. Entonces T3 es igual a la masa por la gravedad en módulo. Entonces vamos para acá y podemos reemplazar. Entonces, necesitamos encontrar una relación entre las tensiones de las cuerdas y las magnitudes de ellas. Entonces aquí, las tensiones de la cuerda, las magnitudes, ¿no es lo mismo? Mm, uno, claro, el coseno por el seno, sumatorio. mm,
En realidad aquí me sale una... En realidad, estas son las relaciones. Aquí uno puede, por ejemplo, desde la primera ecuación, si llamamos esta 1 y llamamos a la 2, desde la ecuación uno podría despejar. Desde aquí. Diría entonces T1 va a ser igual a esto de acá. Entonces podemos sacar una relación entre tensiones y ángulos. Nos quedaría entonces al lado izquierdo, por ejemplo, T2 partido en T1, quizás eso sea útil, dividido va a ser igual al coseno de alfa, partido por el coseno de beta. Y aquí tenemos como una relación que nos podría llegar a ser útil eventualmente. Y aquí tenemos otra relación de acá. Em, ¿Cómo podemos reemplazar algo ahí? Creo que habían formas trigonométricas de ingresar estos valores. Empate 2 es eso. Bueno, excelente, ¿no? Déjenme hacer un sketch rápido y sin sentido. Tengo un coseno de alfa partido por coseno de beta. Eso sería esto de ahí, T2, y esto multiplicado por el seno de beta, más T1 seno de alfa. Ignórenme nomás. Eso igual a M por G. Entonces esto sería coseno de alfa, coseno de beta, seno de alfa, seno de beta, esto es seno de beta, coseno de beta. Seno de beta partido por coseno de beta, eso es tangente de beta. Y aquí tenemos T1, así que podemos factorizar T1 por el coseno de alfa por la tangente de beta. Sí, eso factor más el seno de alfa. Claro, y eso es igual a m por g. No se preocupen, esto no tienen que hacerlo. Lo pueden hacer si quieren, pero de aquí tangente de beta. ¿Y se cumple alguna cosa con esto? Que la tensión 1 tiene que dar esto con mg. No hay nada que se pueda sacar aquí como... O sea, si tenemos los ángulos podemos sacar algo de aquí, pero no hay nada más que podamos ocupar. Creo. A menos que, si vemos las ecuaciones pasa algo, no. Si... 0, 0. Creo que hay una forma de quedar algo bonito. Pero realmente con estas ecuaciones uno se maneja. Ya. Entonces, como les dije, esto se ignora, se sigue. Entonces, tensión 1, tensión 2, hay alguna una fórmula ahí que se puede sacar algo. Hay una relación entre las tensiones y las magnitudes de las tensiones, con los ángulos. Y en el lado 2, me piden es decir, el punto P, donde convergen las cuerdas, hay un anclaje y se pudiese deslizar. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuál sería la magnitud de las tensiones en el equilibrio? Se mantienen los puntos de amarre de cuerdas fijas en el techo. Ah, esto es como... Ah, es como si esta cuerda, ahora entiendo. Es como si en realidad esto fuera una cuerda. Si esto de aquí fuera una cuerda. Y aquí es como que estoy sujetado a la cuerda. Estoy sujetado aquí con algo. Entonces se puede mover, puede cambiar el largo de la tensión 1 y el largo de la cuerda 2. La cuerda 1 y la cuerda 2. Entonces, claro, ¿qué pasaría si se pudiese deslizar? Bueno, esto es más que nada como, ¿cómo se dice? Es como intuición. No es tan intuición. Un poco de lógica física, así como imaginarse qué pasaría. Entonces, en las dos, si esto pasa de que va a haber una cuerda más larga que la otra, digamos que la cuerda uno va a tener más larga que la cuerda 2, entonces si aquí yo me puedo deslizar, ¿qué pasaría? Bueno, se iría hacia el punto medio, entonces me quedarían las dos cuerdas de la misma, ¿cómo se dice? Del mismo largo, y si me quedan las cuerdas del mismo largo, al final me va a quedar como los ángulos iguales, y me quedaría al final de que la tensión uno tendría que ser igual a la tensión 2 que van a ser como simétricas, esa es la gracia. Entonces me quedaría que la tensión uno va a tener que ser en módulo igual a la tensión 2. De ahí uno podría, claro, si la tensión uno es igual a la tensión 2 los ángulos van a ser igual. Y ahí me queda como, claro, me queda todo igual. Si el seno de ángulo, esto me va a dar dos veces la cosa y me quedan detallitos. Pero al final la gracia es que la tensión uno va a ser igual a la tensión 2 y ahí serían en equilibrio. ¿Bien? Mm, no hay mucho más que ver. O preguntas así como para pensar. Voy a hacerlo como un grafiquito nomás. Ya entonces, no sé,
Tendría que la tensión 1, la tensión 2, y el largo 1 y el largo 2. El largo 1 sería igual al largo 2. Ya todo como todo en equilibrio. 4. Uh, es bonito. Para terminar. Ay, Dios. Ya. 4. El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. Ah, ya. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Sacamos eso de inmediato. Si le W1, anotamos eso. W1 es igual a 200 newtons. Bien. Y W2, tenemos otra fuerza, es igual a 75 newtons. Anotamos los datos. Y el ángulo, me dicen más encima, el ángulo es igual a 53. Ah, el 53 grados tenía que ver con el triángulo 345. Determinar. Ah, la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa 2. Ay, Dios. Y la tensión de la cuerda sujeta a la pared izquierda. Ya. Sobre la masa 2. Weight. En inglés, weight es peso. Por si acaso. Por eso colocan weight es igual a peso. Por eso le colocan weight 1, weight 2, como peso 1, peso 2. Y la tensión de la cuerda sujeta a la pared izquierda y la tensión de la cuerda a la pared derecha. Entonces, tomemos aquí nuestro dibujito. Quizás para este ejercicio sea útil hacer nuestro diagrama de interacciones y todo, que quisiéramos, porque aquí se complica un poco todo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Está bien enredado el ejercicio. Voy a sacar una imagen más grande de esta de aquí. Así como pegar con zoom acá. Increíblemente, porque no tiene la posibilidad. Ahí. Entonces, tenemos acá una cuerda. Vamos a ver. Vamos viendo todo. La fuerza ejerce el resorte sobre la masa 2. Entonces hay un resorte aquí. Y me dice que ejerce una fuerza sobre esto, ¿ya? La tensión de la cuerda sujeta a la pared izquierda. Entonces aquí vamos a tener una tensión T. Aquí vemos esta tensión de aquí, si esa es T, T2, T, llamamos esta T, vamos a confundirnos escaleta. La tensión de la cuerda T en la pared derecha. Llamémosle esta la tensión 2, llamémosle esta la tensión 1, porque así está como con su peso correspondiente, para que no haya atado. ¿Y qué más tenemos acá? Nuestro peso, el ángulo. Entonces, aquí hay aquí está. Aquí hay un piso, o sea, es de una pared, de una inclinación. No se nos olvide. O sea, esto todo es sólido. Y esto va a estar colgando. Es un ejercicio bien interesante. Entonces, aquí van a haber dos diagramas de interacciones. O sea, mejor dicho, dos diagramas de cuerpo libre. Vamos a empezar por la izquierda. Entonces, en el de la izquierda va a haber. O sea, en el primer diagrama de cuerpo libre 1, ¿qué va a haber? Vamos a tener un punto aquí de encuentro, en esta parte de aquí. Vamos a tener el peso hacia abajo, una tensión que va a ser de valor igual al peso. Vamos a tener para acá, que en realidad esto va a ser la fuerza del peso 1. Peso 1. ¿Bien? Sí, no, ahí no hay problema. La tensión 1 va a estar así hacia la derecha. Tensión 1. Y vamos a tener aquí nuestro resorte 1. Va a ser como una fuerza, un resorte. Una fuerza de resorte. O le puedo colocar hasta un resorte. No hay problema. Entonces tenemos eso ahí. En el resorte igual se va a cumplir de que la fuerza que es igual que una cuerda prácticamente. Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá, vamos a nuestro centro de masa, que nos conviene en el peso, en este no, nos conviene aquí porque ese es como el punto donde ocurren las cosas. Entonces aquí tenemos fuerza, no nos piden nada de roce, ¿cierto? No, ya, maravilloso. Entonces acá va a haber una fuerza normal probablemente, una fuerza de contacto y todo. Creo que no nos preocupamos mucho por eso, porque esto en realidad solamente se va a mantener en este ángulo, ¿ya? Así que podemos hacer nuestro eje para allá, que va a ser, entonces voy a colocar aquí mi peso 2,
vamos a tener que hacia la derecha, va a tener nuestra tensión 2, como hacia arriba, ¿sí? Y hacia acá va a estar nuestra fuerza del resorte. ¿Bien? O sea, el diagrama de cuerpo libre aquí es sencillo. Como que asusta más de lo que realmente es. ¿Bien? Y obviamente se cumple que el módulo de R es el mismo y todo. Entonces me piden encontrar la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa 2. El resorte sobre la masa 2 ya. La tensión de la cuerda sujeta a la pared izquierda. Entonces nos piden encontrar la fuerza del resorte simplemente. Y la tensión de la cuerda de la pared izquierda es la tensión 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer acá? Bueno, la única forma que sabemos resolver este ejercicio es sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, pero en este caso sumatoria de fuerza igual a C. A C. En el de acá va a haber un ángulo θ, aquí, sumatoria de fuerzas. En el eje X, ¿qué me va a dar? Bueno, esto de aquí podemos colocar el tiro. Un verdecito, esto va a ser R por el coseno de θ, y esto de aquí va a ser R por el seno de θ en el módulo. Entonces aquí vamos a tener el eje X, R por coseno de θ, menos la tensión. Esto va a ser igual a 0. Entonces al tiro tenemos que la tensión 1 va a ser igual a la fuerza del resorte multiplicado por el coseno de alfa. Entonces aquí tenemos una relación súper interesante, porque nos piden el valor del R y el valor de tensión 1. Aquí estamos los dos relacionados. Entonces si conocemos uno, vamos a conocer el otro al tiro. Bien, veamos qué pasa con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué nos da? Aquí tenemos R, es esto positivo, así que sería R por el seno de θ, menos el peso 1, sería igual a 0. Entonces, aquí podemos despejar el R. R es igual al peso partido por el seno de la seno de θ. ¿Bien? Entonces, aquí, ¿el peso lo conocemos? Sí, va a ser no, 200 newtons. El ángulo 53, ahí podemos sacar el R. Entonces no hay problema sacar el módulo R. Reemplazamos. ¿El peso cuánto es? M por G. No, nos dicen al tiro cuánto es el peso. Peso 1, 200 newtons. 200 newtons. Y el seno de 53 era 3 cuartos, no recuerdo. 2 más 2. En grados, acuérdense si es que usa la calculadora acá, de gris, seno de 53 es 0,8. Y 0,8 son 8 décimos, y 8 décimos son 4 quintos. Sí, 4 quintos. Y 53. Bueno, 200 partido en 4 quintos. APP, por si acaso. Entonces me quedaría entonces 200 dividido en 4, eso serían 50 por 5, 50 por 5, 250. Entonces el módulo de la fuerza del resorte van a ser 250. Espera, resorte. Resorte, resorte. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien, está bien. Me entró una duda así como de tercer año de la U. Entonces tenemos el valor de R, entonces podemos saber cuánto es el valor de T1. No me entró la duda. Mm, hay que tener un detalle con el resorte, creo. Sí, porque la fuerza final del resorte está bien, como un R, pero ese R va a ser la suma de la fuerza que es el resorte para acá, la fuerza que es el resorte para acá. Y aquí en este caso sacamos la fuerza que tendría el resorte en este caso, sea como la fuerza de compresión o en realidad de tensión que le estaría haciendo el resorte para ella. Pero aquí nosotros vamos a sacar algo distinto. Sí, vamos a sacar otro R. Entonces, ya, ahora me acuerdo de lo que pasa aquí. Vamos a llamarle este como R1, este R2, pero por motivos que vamos a ver al tiro. ¿Bien? Porque vamos a sacar de inmediato que no funciona. En este caso, el R es 250, este R1, 1, R1, R1, acá hay algo, y entonces mi tensión 1 sería igual a 250 newtons por el coseno de alfa, y coseno de 53, ¿cuánto era? No está. Coseno de 53 grados.
Son 0,6, son 6 décimos, que eso es igual a 3 quintos. Por coseno de 52, estos son 3 quintos, así que 150 por 550 por 350. Atención aquí serían 150. ¿Sí? Tendremos una atención. Ahora, veamos qué pasa con el diagrama de cuerpo libre 2. Tenemos nuestro segundo diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos esto sencillo. Sumatoria de fuerzas igual a masa en el eje X nomás. Bueno, me ocurrió esto por el lado. Ahí sí. Eso. Maravilloso. Ahora sí. Sumatoria de fuerzas en el eje X, por ejemplo, sería igual a la tensión 2 menos la fuerza del resorte que hace aquí 2. Eso es igual a 0 porque está en equilibrio. Entonces aquí tenemos que nuestra tensión 2 es igual a nuestro R2. Pero aquí nos falta algo. Y eso, ¿por qué nos falta algo? Porque aquí en realidad no colocamos nuestro peso. ¿Sí? Ese fue nuestro error, entre comillas. Uno lo puede sacar al final con el ángulo y con todo, así que vamos a agregar bien a nuestro sistema. Vamos a hacerlo bien. Aquí nuestro peso va a estar ladeado, o sea, aquí inicialmente esto va hacia abajo, eso va así, un ángulo, y si nosotros queremos sacar al final cuánto sería ese ángulo, si me dicen que este ángulo es alfa, entonces este ángulo de aquí, o sea, teta, esto igual a teta. Lo que hice ahí fue, entonces así, ¿sí? El otro es, ¿cómo es? Así. ¿Sí? Entonces alfa, o sea, esto es teta, esto es 90, esto es 90, ¿sí? ¿Y qué más tengo? ¿Qué más tengo? Claro, este ángulo tiene que ser igual a este. Hay una propiedad que dice que este ángulo es este, pero si no lo ven así, ven que, este ángulo de aquí, el que sea, se repite acá. Esto de aquí tiene que ser igual a 90. Aquí no me sale como 90, pero es 90. Que tiene que ser así perpendicular aquí, eh, perpendicular a esta parte. Así que ahí los otros 500 son iguales. Y el ángulo es igual. Entonces, mi ángulo desde aquí, mi peso, va a venir así. La teta, ahí, será mi peso. Esa es la fuerza del despertar. Y de ahí, evidentemente, voy a tener una fuerza de contacto que va a ir hacia arriba. De ahí me puede salir la normal y el 12. Me queda realmente una fuerza de contacto. Acá, hasta allá. Una fuerza de contacto. Contacto para que me dé igual a cero en el equilibrio. ¿Ya? Pero aquí, más que en el eje Y, no me va a importar mucho porque está en equilibrio. De ahí me saldría, por ejemplo, ya el valor de la normal, me podría salir, pero no me sirve la normal en este ejercicio. Pero lo que me sirve es en el eje X. Ahí estaría correctamente bien hecho. Entonces, en el eje X, aquí me va a quedar que esto va a ser eh, P por en este caso, si este es teta, entonces sería lo opuesto partido por la hipotenusa por el seno de teta. Y en este caso va hacia la izquierda, así que sería menos P por el seno de teta. Entonces ahí me queda sumatoria de fuerzas. El eje X sería igual. T2, T2 positivo, menos P por el seno de teta, menos R2. Entonces igual a 0. Entonces de aquí nosotros podemos sacar, tenemos esto, el peso y el seno de teta lo tenemos, eso ya lo vamos a tener. La tensión 2 no la conocemos, pero aquí me sale una relación. Mm, Si me sale una relación, ese peso para allá, para tensión, para resorte. Ya, maravilloso. Ya T2, esto lo conocemos, así que lo podemos dejar a la derecha. T2 menos R va a ser igual al peso por el seno de teta. El R2. Entonces aquí, si por ejemplo quisiéramos despejar la tensión 2, que es lo que nos piden, la tensión 2 sería igual a mi fuerza de resorte más el P por el seno de la... ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces las tensiones, tensión en X, tensión en Y.
No hay mucho, no hay mucho todo. En final son los módulos de la fuerza. Y entonces, ¿qué ecuaciones tenemos nosotros aquí? Me piden sacar la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa 2 y la tensión de la cual sujeta la pared izquierda. Mm, Dame un segundo, quiero revisar algo bien. Voy a dejar un poquito de esto claramente. Vamos a ver si seguimos. Entonces, aquí tenemos una condición. Entonces, nuestro resorte. ¿Qué nos dice acerca del resorte? Esta fuerza del resorte. Esta fuerza del resorte está comprimido, está en tensión. Bueno, entonces podemos verlo desde la manera de acá. La tensión va a estar ahí, eh, ajustándose al peso. ¿Bien? Ajustándose a lo que me dé el peso para acá. Y en la parte de acá voy a tener que el resorte necesito que me tire hacia arriba, ¿bien? Porque tengo que estar contrarrestando esto de acá. Entonces el resorte va a estar aquí como tirándose allá, y en la parte de acá, el resorte, claro, igual va a estar como tirándose allá. Entonces no importa, al final la fuerza del resorte va a ser la misma, debería ser. Y desde ahí podemos empezar a sacar, ¿cómo se dice? Empezar a sacar lo que nos falta. Aunque aquí me entró la duda, este R2, el resorte está comprimido, está tirando, así que se está tirando, es una fuerza de tirar, no, está bien. No, está perfecto, sí, no, no hay problema. Entonces R1, R2. Entonces podemos reemplazar acá. La tensión 2, no la conozco, pero conozco cuánto es el final, el resorte. Le coloqué R1, R2, pero es lo mismo. Solamente la fuerza del resorte. Ah, haciendo otra cosa que no corresponde a este curso. 1, R2, R. Interesa, R no me interesa. Me interesa. Entonces, R es igual a 250 newtons. 250 newtons. Más el peso por el seno del ángulo. ¿El peso cuánto es? 75. Por el seno de 53. El seno de 53 era 4 quintos. Así que serían 4 dividido en 5. ¿Cuánto es en el 5 por 4? Esto serían 150, 300 dividido en 5, 60. Serían 250 más 60 newtons. Y esto sería 310 newtons. Entonces mi tensión 2 va a ser igual a 310 newtons. La tensión 2, que es la tensión con la que está sujeta el cuerpo 2, serían 310 newtons. Y la tensión 1 está bien, sería 150. Y la fuerza del resorte la sacamos de la parte de abajo. Claro, porque se cumple la condición de equilibrio. Ahí está. Bien. Así que eso. No, a pesar de todos los enredos con R1 y R2, en realidad aquí uno resolviendo más con la fuerza, daba el tiro. Sale esto en la sumatoria de fuerzas MDGX, una relación entre la tensión 1 y el R, y de ahí uno puede despejar con la fuerza en el eje Y, porque ahí me da un valor para cuánto va a ser mi fuerza de resorte. Cuánto tiene que ser para que me dé cero, claro, y no hay problema. O sea, ahí se mantiene, y después aquí ustedes utilizan que el R ya lo encontraron, utilizan el peso del ángulo y les da acá. ¿Bien? El resto el enredo que me hice por ahí era una complicación para otro curso, que no corresponde acá. Así que eso, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿No extendí tanto como esperaba?